corriendo con el tiempo, la voy a representar ahora Rebeca Wang. Ella es fundadora de un fondo de inversiones donde potencian y financian proyectos de mujeres, creados por mujeres. ¿Cuál es la duda que hoy nos trae Rebeca? Ella nos plantea el desafío de cómo podemos hacer para crear un mundo donde todas nuestras identidades sean aceptadas. Bienvenida Rebeca, tenés tu momento, gracias por este mano a mano. Continuamos en YouTube en vivo, y si no, los que están acá, ya están acá, así que disfruten la charla. Bienvenida Rebeca. Muchas gracias, Alan. Me gustaría compartir la pantalla, si me permiten, así puedo contarles un poco más sobre mi background. Les cuento que hoy en día soy socia de un fondo de inversión que se llama Calais Ventures, con K, que invierte en toda América Latina en ideas. Nos encantan los proyectos y las ideas de la juventud, así que espero que después de hoy también estemos en contacto. Todavía no tengo el privilegio de compartir mi pantalla. Alan o algún miembro del equipo me pueden facilitar el acceso. En el interim... gracias. Muchas gracias. Ahora sí ya. En el interim les quería comentar que mi preferencia es que charlemos, que logremos que sea interactivo, así que posteen o preguntas en el chat o se pueden desmutear y hacer preguntas, comentarios, desafiar lo que estoy diciendo. Esto es una conversación, es un recreo, como dice el título. Bueno, primero yo quería compartirle un poquito sobre las identidades que me definen a mí, ya que estamos hablando sobre un mundo en donde se aceptan todas las identidades, y quería muy brevemente mostrarles mi historia de vida. Ahora sí, ahí pueden ver mi pantalla. Yo nací en un punto opuesto a Buenos Aires, que es Seúl, en Corea, en una ciudad mega metrópolis con casi 20 millones de personas en todo el conurbano. Y ahí crecí los primeros 6 años de mi vida, y luego nos mudamos como familia al extremo opuesto de Seúl. Se llama Antípoda porque cuando uno va por el centro del planeta desde Seúl y uno hace un agujerito, termina en Buenos Aires. Bueno, esto es muy relevante porque no solamente estamos en puntos opuestos del planeta, pero también en términos culturales, de identidad, idiosincrasias, hábitos, expectativas de la sociedad. Tenemos realmente puntos de vista muy diferentes y contrastantes. Y eso fue parte de mi infancia, el crecer con estos conceptos que muchas veces competían entre ellos. Había conflicto, tensión constante entre lo que yo aprendía en mi casa con mis viejos y con mi familia y lo que yo aprendía en la escuela. Entonces, esa multipresencia de identidades fue algo que definió toda mi infancia. Y luego de terminar mi secundario, que lo hice en Buenos Aires, en la capital, en el Colegio Nacional de Buenos Aires, terminé en MIT, porque quería ser científica, y allí pude crear patentes, inventar y realmente abocarme al mundo de la tecnología. Después de MIT hice proyectos de emprendimiento social, en tratar de resolver el problema del acceso a agua potable en el mundo, que afecta a más de 2.000 millones de personas. Hice mi trabajo en Nicaragua, en San Francisco Libre, a 3 horas de Managua. Y luego decidí, debido a que mis proyectos no tuvieron el éxito que yo esperaba, decidí mudarme a San Francisco, en realidad a Palo Alto, en donde está Stanford, para hacer mi doctorado. Allí terminé creando una compañía tecnológica que se llama YouNoodle, que apoyó la creación de ecosistemas para emprendedores en todo el mundo, pero mucho en América Latina. Trabajamos, por ejemplo, con Startup Chile y otros programas de gobierno en México, en Argentina, en Perú, etcétera. Y después de esa experiencia como fundadora y CEO, o la líder de esta compañía, que fue fondeada por Peter Thiel, que fue el primer inversionista en Facebook, y Max Levchin, uno de los cofundadores de PayPal, terminé convirtiéndome en una profesora de Stanford, enseñando emprendimiento tecnológico, y luego conectando ecosistemas que eran familiares para mí, o sea, Corea, Latinoamérica, bueno, diferentes países del mundo, con Silicon Valley especialmente.
Y en el 2014 decidí que uno de los componentes que faltaban en mi experiencia era la parte de invertir, porque el capital que se dedica a este tipo de proyectos es lo que determina a veces la sustentabilidad de las iniciativas, de las startups, de los emprendimientos. Entonces creamos un fondo de inversión que se llama Rivet Ventures, con todas mujeres, que eso ya era destacable porque en el mundo de las inversiones el 96% de los inversores son hombres. Entonces creamos un equipo completamente femenino y nos abocamos a invertir en compañías que tienen como objetivo principal el trabajar, el resolver problemas que tienen las mujeres consumidoras. ¿Por qué? Porque el 80% del consumo está definido y decidido por las mujeres. Ahora, después de mi fondo, el trabajo más importante y desafiante de mi vida, me convertí en madre, 2 hijos, uno de 3 y otro de 6, Lucas y Axel, y definitivamente es en el rol, en la identidad en la que yo aprendí más y que también ha traído el mayor gozo, por lo menos en mi vida, de ponerle el esfuerzo y el retorno emocional que he tenido a través de esa experiencia. Y entonces, como les comentaba, ahora estoy con un fondo de América Latina llamado Calais Ventures, en donde tenemos un equipo realmente diverso, invertimos en toda América Latina y súper feliz de poder tener un trabajo en el que mi día a día involucra escuchar ideas copadas y conocer gente muy interesante. Entonces, para resumir, en general, todos nosotros tenemos diferentes identidades, ¿no? En mi caso, tuve el placer y el privilegio de poder experimentar con diferentes roles y trabajos y carreras en mi vida, y yo realmente creo que en el futuro, para la generación de ustedes, vamos a estar en un caso en el que no va a ser una carrera que van a tener por 40, 50 años, sino que van a tener que adaptarse y encontrar esa versatilidad y poder redefinir una nueva identidad cada 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Al estilo Madonna, con cada época hay un nuevo look. Bueno, así van a ser las carreras del futuro y es lo que queremos charlar hoy. No solamente porque esto es el resultado de los cambios que el mundo está experimentando ahora, pero también porque el tema de diversidad, el tema de inclusión, el tema de la tolerancia y la aceptación están obviamente muy en boga hoy en día y no solamente aplica a tener tolerancia sobre razas, religiones, edades, etnias, género, etcétera, sino que también esa tolerancia aplica a aceptarnos a nosotros mismos, con todas las identidades que tenemos, con la misma compasión y tolerancia que esperamos de la sociedad para aquellos atributos que mencionamos de grupos minoritarios. Bueno, yo quiero ahora pausar 2 segundos para ver si algunos de ustedes tienen preguntas o Alan quiere hacer un poquito de diálogo y después tengo algunos pensamientos más para poder compartirles al final. Voy a dejar de compartir, a ver quién se anima a hacer alguna pregunta. Si no se animan porque están tímidos, pueden ponerlo en el chat y yo les puedo responder. Preguntas, están abiertas las preguntas, los que quieran hacer preguntas las pueden hacer para Rebeca. Bueno, en el caso de Nadia, pregunta ¿qué estudiaste en MIT? ¿Cómo lograste sentirte cómoda cuando habían roces culturales? Muy buena pregunta, Nadia. No, yo fui a MIT en el 98 y apenas hablaba inglés. O sea, la verdad que yo había aprendido inglés en ese momento, cassettes. Así de vieja soy. No teníamos, digamos, computadoras o CD-ROOMs o, ¿viste? Yo tenía cassettes, tapes. Y hablaba muy mal el inglés con un acento muy, muy fuerte. La mayoría de la gente ni siquiera me entendía cuando yo hablaba en inglés. Así que fue una experiencia súper interesante al principio, de adaptación, de aprender una nueva cultura, de sentirme, tratar de encontrar mi tribu en una nueva comunidad. Yo estudié primero, empecé con química, yo quería ser científica. Al año me di cuenta de que estar en un laboratorio todo el día no era para mí, entonces me mudé a varias carreras, primero lo que es neurología o neurociencia, luego economía y después terminé con ingeniería química. Y mi advisor, ¿no? Mi consejero en mi carrera me dijo que
realmente no me merecía salir con un título de una carrera, sino que debería graduarme con un diploma sobre carreras del azar, porque había estudiado casi todo, pero no había comprometido, digamos, a una carrera en el primero o segundo año, que es cuando uno tiene que elegir. Así que eso fue lo que hice en MIT. La verdad que lo más importante cuando uno va a un nuevo ecosistema así es encontrar puntos de intersección, ¿no? Yo puede este tema de las identidades, estar multicultural, creció en Asia, Argentina, etcétera, podía llevarme bien con todos los latinos, podía llevarme bien con todos los nerds, porque yo era muy nerd, con las olimpiadas de matemática, química, física que hice en la secundaria, y también podía conectar con los asiáticos, ¿no? Por tener esa cultura de Corea, especialmente con el tema de la comida. Así que lo que yo hice siempre en mi vida es celebrar esos puntos de intersección y comunalidad. Bueno, Joshua Valencia pregunta, ¿qué pensaste cuando iniciaste con esta iniciativa? Si te referís a la iniciativa de Calais o de River. Bueno, en general cuando uno tiene una nueva compañía, una nueva iniciativa o proyecto, lo que uno piensa es, quiero crear valor, quiero crear impacto, quiero que lo que yo pueda generar como un producto lo use la gente. Y hay un cierto sentimiento adictivo, ¿no? De tener una idea, plasmarlo en papel, que sea tangible, después verlo en las manos de otras personas. Y realmente ese es el incentivo en general que uno tiene cuando está empezando una nueva iniciativa. A ver, Jorge pregunta, Rebeca, ¿cómo fue tu experiencia de globalizar tus ideas? Bueno, mira, cuando uno tiene la experiencia de estar en varios países, en general ya tu ADN te hace pensar de manera global, ¿no? Porque en general ves que un producto, un mercado, una sola cultura, una sola serie de reglas de juego son limitantes. Entonces uno piensa sobre cómo puede expandir, escalar a un mundo que tenga más globalidad y a muchos mercados. Entonces creo que más allá de mi carrera, más allá de contenido, de conocimiento que yo pude estudiar en Stanford o en MIT, lo más importante fue tener esa experiencia cultural que me dio esta libertad de cuestionamiento, de decir, lo que me enseña uno no es 100% verdad, lo que me enseña el otro tampoco es algo que yo no pueda desafiar, y el tener ese protagonismo en crear mi combinación de culturas que me hace sentir a mí en casa. Ese fue, creo que, la decisión más importante para la globalidad de mis proyectos. A ver, Fran pregunta, Rebeca, contaste que estudiaste en un montón de lugares. ¿Qué diferencia hay entre estudiar en un país como Argentina versus estudiar en un país como Harvard, en un lugar como Harvard? ¿Qué es lo más valioso de cada experiencia? Definitivamente muy diferente estudiar en Buenos Aires en una escuela pública versus estar, por ejemplo, en MIT, donde fui yo. Harvard está al lado, mi hermana estudia en Harvard, entonces conozco bastante la cultura. La diferencia, primero, es el tema de la abundancia versus escasez, ¿no? Cuando uno está en una escuela pública en un país latino, definitivamente uno aprecia el acceso que uno tiene a diferentes recursos. En mi escuela, por lo menos, teníamos acceso a muchas actividades extracurriculares que se hacían a pulmón, con un hilo atado entre cabos, pero la calidad era buenísima porque había mucha pasión y la gente le ponía horas y polenta y pulmón, a veces gratis, como para que estas iniciativas y oportunidades existieran. Ahora, en MIT, una de las cosas que primero más me sorprendió es que había acceso a un montón de recursos y que los estudiantes lo daban por sentado, no lo aprovechaban, ¿no? Por ejemplo, había muy buenas oportunidades de acceder a viajes para hacer pasantías internacionales, y los alumnos locales decían, no, es que no quiero molestarme en ir a Italia por el verano, porque entonces tengo que aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, y para mí eso me rompía la mente, porque el objetivo de mi vida era conocer otras culturas y viajar, ¿no? Lo mismo con, por ejemplo, en el laboratorio, si yo necesitaba un aparato para hacer un experimento y costaba $2.000, yo le decía a mi profesor, necesito pedir esto para hacer mi experimento, y te decían, ok. Y imagínate algo así en Argentina, ¿no? Mucho más difícil.
Entonces hay un contraste en la abundancia y la escasez de los recursos. Pero por otra parte, les comento que con esto más proveniente fue en Nicaragua, cuando hice mi proyecto estaba en el pueblo más pobre del país, segundo más pobre de América Latina en ese momento. O sea, Nicaragua, después de Haití, era el país más pobre. En San Francisco Libre era el pueblo más pobre de Nicaragua, ¿no? Entonces yo estaba en condiciones bastante primitivas haciendo estos proyectos de agua. Y yo me acuerdo de este contraste, de ver la felicidad, el gozo, la conexión que la gente tenía en ese pueblo versus la depresión que existía en MIT. En MIT había abundancia de recursos, pero la mitad de mis amigos estaban tomando antidepresantes. Entonces, no siempre lo superficial, lo material determina esa felicidad, sino que la abundancia tiene que ser contada en términos de conexiones humanas y de calidad de vida que no siempre tienen que ver con lo material. Rebeca, hay una pregunta de Mariano, de Chloe, que te quieren hacer y la van a hacer ellos. Así A ver, que dale, les damos ahí dale. el pie al Me Mariano o a encantó. Chloe para que pregunten. Chloe, adelante. Hola Rebeca, ¿cómo estás? Uh-huh. Escuchaba hablar y pensaba, nada, ¿cuáles son los próximos pasos en tu carrera, ¿no? Y qué puedes decir a todas esas mujeres que buscan emprender, que tienen alma de emprendedoras y que están buscando como su lugar en el mundo, sabiendo que, nada, tu vida tiene una cosa de transversalidad que está buenísima y que inspira un montón. Excelente. Bueno, primero te felicito por abrir la charla en vivo, por la valentía de hacer eso. Y esta es una lección para todos ustedes, ¿eh? Cuando hay una charla así, hay gente que después pueden llegar a ser mentores o gente que abra puertas. Ahora me voy a acordar de Chloe, porque fue la única y la primera que abrió la boca y levantó la mano. Entonces, para todos los que están escuchando, espero que después se animen también. Bueno, Chloe, te cuento, en el futuro para mí voy a abocarle mucho tiempo al tema de la educación, porque lo que yo me di cuenta después de enseñar por 10 años en Stanford y varios años en Thunderbird School of Management, en donde también soy profesora, es que hay toda una generación ahora que se está preguntando sobre cómo tomar decisiones, ¿no? O sea, antes, en mi época, vos estudiabas ingeniería porque tus padres eran ingenieros y luego esa ingeniería te llevaba a 3 o 4 trabajos que se convertían en tu carrera y en 40 años te jubilabas, ¿no? Hoy no es así, o sea, vos podés estudiar filosofía y crear un emprendimiento, podés estudiar abogacía y después tener un trabajo, o sea, hay un montón de incertidumbre en qué va a pasar en el futuro, y creo que hay cierta ansiedad y mucha inquietud sobre cómo tomar estas decisiones, cómo entender quién sos, encontrarte, no desde un punto de vista de atributos preestablecidos, ¿no? Que alguien te diga, bueno, vos, Rebeca, sos mujer y sos asiática, ¿no? A lo mejor yo me identifico más como madre y como argentina, y no tiene nada que ver con cómo me veo, ¿no? Es así ahora, todas las identidades que uno tienen que ser elegidas por uno, no porque alguien toma un estereotipo de mis apariencias. Y eso también incluye a encontrar cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, y lo que yo llamo la propuesta de valor única que tenés vos para el mundo, ¿no? ¿Cuál es esa combinación que tenés que nadie más tiene, que vos podés ofrecerle al mundo laboral o a la comunidad, a la sociedad? Y me encantaría seguir enseñando ese tipo de herramientas a la juventud, que lo hago en mis clases, pero me gustaría escalar eso. Entonces, yo en el futuro veo parte de mucha educación, y por supuesto voy a estar invirtiendo con Calais Ventures, que realmente me apasiona un montón y eso va a ser mi trabajo principal, pero le voy a dedicar bastante al tema de la educación también. Alan, ¿cómo vamos de tiempo? Alan, Mariano. Estamos bien. Queda una pregunta más de Mariano y si querés ahí podemos ya hacer un cierre. Bueno, Mariano, a ver. Estás muteado, me parece, ¿eh? Ay, perdón. Hola, Rebeca. Un placer. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta, con todos los cambios que has hecho y con cómo te has movido,
supongo que has vivido muchos momentos de mucha duda y mucha incertidumbre en tu vida. Y me pregunto qué pequeña frase o qué ayuda así muy sintetizada podrías darle a todos nosotros los jóvenes que vivimos, creo que son edades de mucha incertidumbre y mucha duda. ¿Cuántos años tenés, Mariano? Yo tengo 19 años. Bueno, es la mejor época de tu vida y también una época con mucha angustia, ¿no? Porque tenés razón, tenés muchas preguntas y en mis 20, en mis 30, la verdad que hubo muchos momentos de confusión y de no saber para dónde tirar, ¿no? O sea, hay muchos intereses y expectativas que compiten, que están en tensión y a veces uno, o sea, yo odiaba cuando me decían, no, seguí tus pasiones. Mi problema es que no sé cuál es mi pasión. Yo no nací con una pelota bajo el brazo diciendo yo quiero ser arquero, ¿viste? Yo tengo que encontrar mi pasión. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tuve un principio que me guió en muchos de esos procesos de decisión y fue después de aprender cómo algunos de mis amigos un poco más grandes, ¿no? Dedicaban muchos años trabajando de investment banker hasta un momento de realmente quemarse y perder el gozo a la vida y morirse por adentro, porque ellos creían que esa inversión de esfuerzo en un momento iba a traducirse en un mejor futuro, ¿no? Y nunca pasaba así. O sea, cuando uno hace algo que realmente odia por 5 años, eso tiene un efecto permanente en el carácter y en la felicidad de uno, ¿no? Entonces decidí bastante temprano en mi vida que hay que trabajar duro para el futuro, pero no a expensas del presente, ¿no? No a través de un proceso, un trabajo o una carrera que mate mi presente, porque este presente que yo mato no va a recuperarse. Nadie va a poder responder a mi pregunta de dónde se fueron mis 20, ¿no? Entonces, hay que trabajar duro para el futuro, pero nunca a expensas del presente, porque el presente nunca va a volver. Esa es mi frase para ustedes. Muy, bueno, muy Rebeca, fuerte y muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por tu respuesta. Gracias, Alan. Gracias, Mariano, por tu pregunta. Gracias, Rebeca. Espectacular, qué dinámica la hiciste, te felicito, estuvo tremenda. Estábamos todos acá enganchadísimos con lo que estabas contando. Gracias, fuiste la última del mano a mano del primer día, acá en este Festival Recreo.